Muy buenas tardes aquí con un problemita técnico, pero ya estamos, ya entramos. Les habla su servidor Sergio Rodríguez, presidente de Conacome. Es un gusto encontrarnos de nuevo a través de esta plataforma digital Conacome Expoeléctrica Conacome. Sean todas las asociaciones de comerciantes de material equipo eléctrico de todo nuestro país, así como el resto del sector eléctrico y de la construcción de Expoeléctrica Internacional dentro de México, Centro y Sudamérica. Bienvenidos a este jueves de webinar. Le damos igualmente la bienvenida y agradecemos de antemano la participación a todos nuestros amigos de Viacon, quienes estarán a cargo del tema del día de hoy. El tema será soluciones PROLEC para el uso residencial, comercial e industrial, y se abordarán los aspectos básicos y necesarios para llevar a cabo la especificación de un transformador, así como los diferentes tipos que ofrece la marca PROLEC. Nuestro ponente el día de hoy, bienvenido Irving Jonathan Ábalos, ingeniero técnico comercial. Bienvenido Irving, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias por la participación y te cedo los micrófonos. Ok, muchas gracias. Bueno, me avisan cuando ya esté corriendo la presentación para ya arrancar igual. Muy bien, adelantando Irving, el tema de hoy es selección de transformadores. ¿Qué nos puedes ir adelantando en cuanto al tema Okay. que vamos a Sí, de hecho, ver hoy? claro que sí. Hoy vamos a ver los aspectos principales que necesitamos abordar a la hora de que ya sea que yo esté especificando un transformador o ya sea que en el caso de los amigos de la parte comercial, pues también cómo voy a, qué datos van a pedir, incluso llevar a cabo la cotización de un transformador, que hay veces que pues las definiciones son un poquito faltas de información y de tal manera que luego eso puede provocar procesos en los cuales pues vamos retrasando un poco, ¿no? Si necesitamos reaccionar a lo mejor a alguna exigencia del mercado con respecto a algún tipo, entonces ahí pues que me empiece a faltar información, pues cae mucho que doy una información, me dicen que me falta, regreso, pido más, vuelvo a dar la información y si no completo, lleva esto bastante tiempo. La segunda, pues también los que estén conectados, que dediquen a la parte de cotizar el todo de esta presentación les va a servir mucho para que ellos conozcan cómo vienen los valores, igual qué opciones hay en cada parte del transformador, cómo atacar un poquito ahí las descripciones que me pueden llegar a presentar. En algunos casos vienen bastante técnicas, en algunos casos un poquito más sencillas, pero vamos a ver nosotros todas estas partes, qué opciones y cómo vamos a conformar precisamente esta especificación o estos datos para cotización. Después, igual vamos a ya entrar a ver los como tal, cuáles podemos ocupar para la parte industrial, cuál podemos ocupar para la parte de distribución y para la comercial, obviamente nos referimos a todos lo que va a ocupar para la alimentación de las casas, no una sola, sino pues, varias casas, una colonia, etc. Propiamente va a ser ahí mucho el terreno de los transformadores tipo poste, ¿no? Es más que nada a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Perfecto, ingeniero, pues ya tenemos la presentación lista. Bueno, Estaremos atentos. listo, pues entonces, ok, arrancamos con la presentación. Como dice el título, van a ser las soluciones PROLEC para el uso residencial, comercial e industrial, como ya habíamos mencionado, ¿no? Vamos a arrancar con la siguiente. Muy bien, aquí lo que encontrar, primeramente, una manera de introducción, una pequeña descripción, una definición de lo que es un transformador a grandes rasgos. No sabe, bueno, el transformador al final de cuentas va a ser una máquina eléctrica que va a trabajar de acuerdo a un principio de inductancia mutua,
entre dos o más bobinas de devanados acoplados inductivamente bajo un núcleo, que es lo que nos dice esta definición. Suministra transferencia de energía entre un devanado que se conoce como primario y un devanado o un segundo devanado conocido como secundario. El transformador usualmente, y con este acoplamiento, básicamente lo que hacemos es ir transformando los valores de tensión y corriente. Entonces nosotros, de acuerdo a esta definición, de decir, bueno, un transformador va a estar conformado de dos bobinas, o dos conjuntos de bobinas. A esos conjuntos de bobinas le voy a llamar primario y secundario respectivamente. Entre ellas va a haber un acoplamiento, el cual va a provocar, en la definición, una inductancia mutua, en la cual, como resultado puedo tener, dependiendo la cantidad de material en cada bobina, hablando de conductor, de cantidad de conductor, en un lado va a tener una bobina más grande que otra, y esto me va a dar como resultado que el transformador se convierta o en elevador o reductor, dependiendo yo lo que vaya a necesitar. Pero ¿qué es lo que voy a estar convirtiendo? Precisamente los valores de tensión. Recordemos que cuando hacemos remembranza rápida en nuestro sistema eléctrico, pues también piensa en la generación, en donde si yo no elevo valores de tensión en el proceso de la generación, pues simplemente esas hidroeléctricas que se en otros estados, hablando yo que estoy en la Ciudad de México, pues a lo mejor no nos llegaría nada, si no es por el trabajo que hacen ahí los transformadores para elevar la tensión, irla distribuyendo en un proceso de transmisión hasta que pues llega a nuestras casas, industria, dependiendo ahí lo que yo vaya a estar ocupando, ¿no? Entonces ahí se ocupa ese principio, dependiendo las etapas que yo esté ahí haciendo remembranza, transmisión, distribución, va a ser el transformador y sigue trabajando con esta relación de transformador. Vamos, siguiente. Muy bien. Aquí en la siguiente nos vamos a encontrar, como precisamente les había comentado, lo que es mi sistema de generación o de la distribución eléctrica, en el cual pues me voy a encontrar, precisamente les comentaba, primera etapa, lo que es la generación. Voy aquí a generar la energía. Generalmente esta la voy a encontrar en hidroeléctricas, en nucleoeléctricas, y ellas pues generalmente se encuentran distribuidas en algunos estados de la República, pues estar algunas en el sur, algunas en Veracruz, etcétera. Y entonces de ahí pues voy a generar la energía y después necesito esa energía precisamente elevarla a valores en los cuales pues yo voy a poder estar distribuyendo hacia donde lo quiera llevar yo esta energía como tal. Si yo la llegara y conectara directamente de los generadores a las líneas, pues simplemente no llegaría por las distancias, nada de tensión. Entonces ahí, como les digo, hay que elevar la tensión de acuerdo a los transformadores. Y entonces esto da pie a esas etapas que les comentaba, ¿no? La transmisión, la subtransmisión y la distribución. Nosotros ahorita en la plática nos vamos a enfocar precisamente en lo que es la tensión. Empezamos ya trabajando valores de media tensión, lo que es el rango, que es de 5 kV hasta 35 kV. Ese es el rango de la media en el cual vamos a estar trabajando. Y de ahí vamos a tener ya la parte de transformadores para industrias que requieran ya algún servicio en media tensión. Puedo tener algún comercio que requiera igual algún servicio en media tensión, y hasta la parte de la vivienda, en el cual pues para alimentar un conjunto habitacional, una colonia, etcétera, pues ahí también voy a necesitar algún tipo de uso de algún transformador, ¿no? Es lo que vamos a estar checando. ¿El siguiente? Lo primero que tengo en cuenta cuando yo voy a empezar a definir o a especificar un transformador, yo tengo que definir si ese transformador va a ser de tipo monofásico o va a ser de tipo trifásico. Recordemos que en las definiciones que habíamos visto se hablaba de un primario, un secundario, y aquí se va a hablar del número de fases
que se va a estar alojando en este transformador, ¿no? Generalmente, pues, dependiendo del uso en el cual vaya o en la aplicación, va a ir generalmente un tipo de transformador asociado a ese uso de esa aplicación. Aquí, por ejemplo, yo en la parte en la cual yo voy a especificar o yo voy a checar la parte de la conexión, primero me voy a fijar si es un transformador monofásico que va a estar operando a una sola fase o si va a ser un transformador trifásico operando a 3 fases al mismo tiempo. En la siguiente. Después de que yo, en el punto anterior, que era bastante sencillo, ver si era monofásico o trifásico, ahora yo necesito determinar el tipo de enfriamiento con el cual se va a llevar a cabo el proceso para que el transformador pues no se sobrecaliente y a su vez pues no llegue a quemarse. Independientemente de que yo ya haya tenido un trabajo de ingeniería en el cual me va a definir los valores a los cuales va a estar operando o con los cuales va a estar operando en mi sistema como tal. Entonces, tengo dos opciones en los transformadores, principalmente para llevar a cabo ese enfriamiento que tiene naturalmente el transformador cuando la corriente empieza a circular por los conductores que forman las bobinas. Eso, de acuerdo al conocido efecto Joule, genera un calor, y ese calor pues hay que estar de cierta manera estar enfriando al transformador para que pues precisamente opere de una manera más óptima. Las dos opciones que tengo es que se enfríe a través de aceite, o sea que voy a sumergir lo que vendría siendo las bobinas, el núcleo del transformador en aceite, y ese va a ser el medio en el cual se va a estar enfriando. O directamente las bobinas quedan expuestas al aire y los vamos a conocer como transformadores tipo secos. Entonces aquí, de acuerdo al enfriamiento, dos opciones: transformadores en aceite o transformadores tipo seco. Siguiente. Después de que yo ya definí si va a ser monofásico, si va a ser trifásico, y después de que igualmente yo definí el medio de enfriamiento, lo siguiente es ahora definir qué transformador voy a poder emplear o cuál es el que mejor se acomoda a mis necesidades, o ya sea que porque a veces que pues se encuentran misiones pues un poquito muy escuetas y te dicen formador de 500 kVA y es todo. Entonces, bajo esa definición o ese dato, pues pueden entrar varios tipos de transformadores. Por eso es que aquí es muy importante tener que definir el tipo de transformador en el cual pues vamos a tener, ahorita igual vamos a mencionar algunos, sobre todo los que se van a estar un poquito viendo en la presentación. Hay muchos más, pero de los principales que puedo tener va a ser el transformador tipo poste, el transformador seco, el transformador subestación y el transformador de tipo pedestal. ¿Sí? Esos van a ser los principales que voy a estar ahorita en la presentación de acuerdo a la delimitación del tema que voy a poder estar haciendo referencia. Entonces, siguiente punto, defino el tipo de transformador en el cual yo voy a estar necesitando. Siguiente. Ok. En la siguiente, aquí nos vamos a hablar de una subdivisión o dos opciones que se encuentran dentro de los transformadores tipo pedestal. En los transformadores pedestal, cuando, o digamos, en la parte en el slide anterior, donde les comentaba, hay que especificar el tipo de... Si yo definí que yo necesito uno tipo pedestal, en la siguiente, pues no va a ser si va a ser de tipo anillo o de tipo radial. ¿Cuál es la diferencia cuando es uno, cuando es otro? ¿Sí? Bueno, los de tal tienen la característica de que solamente de la alta tensión o la media tensión en el primario, mejor dicho, solamente tienen 3 boquillas. Eso quiere decir que tú llegas, los energizas y ahí terminaste. ¿Sí?
solamente va a ser para una sola alimentación, no puedo de ahí a sacar ninguna derivación natural propia del transformador, entonces directamente es para un solo servicio. ¿Dónde me sirve esto? Pues a lo mejor puedo emplearlo para una tienda de conveniencia, en la cual pues es muy frecuente que en la parte de afuera tengan un transformador tipo pedestal, no va a ser necesario llevar esa alimentación hacia otro lado, entonces ahí puedo especificar sin ningún problema uno de tipo radial. Uno de tipo anillo, como su nombre lo menciona, me va a servir para conformar un anillo de transformadores. Y esto lo voy a hacer porque, en el diferencia del tipo radial, el tipo anillo está dotado de 6 boquillas en el primario. Entonces, llegas, conectas en las 3 y después derivas en las siguientes 3. Puedes llevar la de un transformador hacia el otro y así hasta formar, como dice ahí, un anillo de transformadores. Esa es la función o la diferencia principal que vas a tener o vas a encontrar en los de transformadores tipo pedestal. Para la parte del comercial, pues es muy importante porque como ustedes ven, pues ya el dotar al transformador de un juego más de boquillas, hablando en este caso de 3 boquillas, pues eso va a hacer obviamente que incremente su costo. Por eso es que el definir también el tipo de transformador, el tipo, en este caso, en los pedestales, si es tipo anillo, tipo radial, se convierte en algo muy importante para que se lleve a cabo bien, como les decía, ya sea mi especificación o se lleve a cabo bien lo que es mi cotización. Siguiente. Después voy a tener que es los tipos de enfriamiento que puedo encontrarme dentro de los transformadores. Estos tipos de enfriamiento van a poder ser con las siglas que podemos ver en la parte de la derecha, porque con ellas pues, se va a conformar un significado al cual va a hacer referencia en la forma en la que se enfría el transformador, tal cual es. Entonces, aquí vamos a hacer una conjunción de esas siglas y es lo que va a dar paso a definiciones como ONAN, ONAF, y otras más que podemos encontrar. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Y primero vamos a ver lo que son las que ocupamos para indicar el enfriamiento que va a llevar a cabo el transformador. Bueno, van a ser principales 4. La O es una, para indicar que estamos haciendo referencia al aceite, oil en inglés. La A para aire, air. La N, natural. Y la F para lo que es forzado. Entonces aquí, como las dos primeras, pues se entienden, ¿no? Y hacen referencia a lo que habíamos visto al tipo de enfriamiento en aceite o para los tipos secos. Y ahora, las natural, esto quiere decir que cuando tú hablas de por ejemplo, aire natural, AN, pues es que tú simplemente vas a poner el transformador, no vas a hacer absolutamente nada, y la pura circulación que se da de manera natural es lo único que va a estar enfriando el transformador. Si yo aplico ahora la O y la N, quiere decir que igual el aceite no va a pasar nada en él, simplemente vas a sumergirla en el aceite y las puras características y propiedades del aceite va a hacer que se dé el enfriamiento de manera natural. Ahora, tienes la manera forzada, ¿sí? Entonces, si la F, que es forzado, se la aplico a la A de aire, tengo una ventilación forzada. Entonces, ¿cómo fuerzo esa ventilación? Generalmente se da a través de ventiladores, en los cuales los ventiladores forzan el flujo de aire hacia el transformador y ese flujo de aire provoca que se vaya enfriando y entonces yo voy a tener un enfriamiento de manera forzado. Para la parte de los igual puedo combinar la O y la F y entonces pues puedo yo tener que yo haga una circulación de aceite en la cual a través de algunos radiadores
voy a provocar esa circulación de aire, de aceite, y entonces el movimiento va a provocar que vaya enfriando los devanados del núcleo y se dé ese enfriamiento, forzando la circulación del aceite como tal. Entonces ya ahora sí, regresamos a la parte de las definiciones y por ejemplo vemos, no dice autoenfriado ON a N. Entonces ahora sí ya entiendo, pues ese transformador directamente se va a poner, no van a forzar el aceite, no van a forzar el aire, entonces tal cual así se va a quedar y de manera natural se tiene que enfriar, tanto para el aire como para el aceite. Ajá. El siguiente, entonces nos dice, tengo lo que es las siglas ONAN y ahora tiene diagonal ONAF, ¿no? Que aquí que cambia. Es que la primera forma de trabajar ese transformador es que precisamente no fuera, pero después dice, de acuerdo a las siguientes siglas, que va a existir la posibilidad de que yo force la circulación de aire, como les había comentado con ventiladores, y esa va a ser la segunda manera en la cual voy a poder trabajar el transformador. Entonces, al hacer circular el aire, yo lo que voy a provocar es que ese transformador pueda soportar más carga, para eso me sirve el forzar el enfriamiento, y entonces yo pueda ganar unos cuantos más kilos, kVA sobre la capacidad del transformador. Ajá. Y entonces ahora sí, como les decía, yo empiezo a usar las siglas, empiezo a acomodarlas de acuerdo a cómo se va a estar dando el enfriamiento del transformador y me dan las combinaciones que vemos más abajo. Ahora bien, también en la cual para la parte de lo que es natural, porque esa es otra forma que lo pueden encontrar, entonces ahí le quitan las N's y ya nada más directamente trabajan con la O y la A. Esa es otra de encontrarme la nomenclatura para que denota el enfriamiento del transformador. ¿Ok? Existen muchas otras más, pero las principales que operan para los transformadores que vamos a ver ahorita son estas. Vamos a la siguiente. Ok. Acá, continuando con la parte de la especificación y lo que tengo que estar contemplando y checando, y uno de los puntos muy importantes es la potencia del transformador. Nos dice aquí, la potencia de un transformador es la cantidad de energía máxima que entregará por dicho elemento del sistema. Las unidades en las cuales se encuentra este valor siempre las voy a encontrar en kVA o kilovolts amperes. Ajá. Prácticamente nos va a decir cuál es la capacidad a la cual va a poder llegar mi transformador. Esa capacidad pues me va, de acuerdo a los cálculos que yo haga, me va a decir qué tanta carga puede soportar el transformador. Esta carga también la vamos a poder expresar en amperes, en valores separantes, y de ahí pues yo puedo definir cuál es la potencia en la cual voy a poder encontrar o puedo yo disponer para alimentar la carga a través de o la que va a soportar el transformador. Ajá. Siempre, en todos los casos, me la voy a encontrar expresados en kilovolts amperes, kVA, como aquí se puede ver en las ilustraciones, y siempre va a venir en letras muy grandes, indicando para que no haya ningún problema, a la hora de que a lo mejor haya algunas capacidades que estén cerca de algún valor cercano, y pues no, eso no, a lo mejor no se puede confusión. Lo importante aquí, en este punto, es siempre se tiene que indicar la potencia y siempre se tiene, o siempre me la voy a encontrar en valores de kilovolts amperes. Siguiente. Después yo tengo que especificar lo que va a ser los devanados, perdón, las tensiones en las cuales va a operar mi transformador. No solamente basta con decir el tipo de transformador, la potencia, etcétera, lo que hemos visto hasta ahorita, sino ahora le vamos a adicionar
en qué tensiones voy a estar operando ya sea mi carga o cuáles me entrega el sistema, y en esas tensiones yo tengo que solicitar el transformador como tal. Las tensiones, pues nos dice aquí, o conocidas coloquialmente como voltajes, serán los valores de tensión con los que se alimentará el devanado del primario, como decía, y la tensión que entregará el devanado secundario. Estos valores se expresarán en volts o kilovolts. Ajá, generalmente la parte del primario, que es la que se conecta a la parte de la media tensión, esa casi siempre la voy a estar encontrando expresada en valores de kVs. Ajá. Entonces aquí entran los famosos 23 kVs, 13.2 kVs, 13.8 kVs, 34.5 kVs, como los valores de tensiones en el primario más comunes. Ajá. Y en la parte de baja tensión directamente, como ya necesitamos valores ya más pequeños de tensión, ahí pues ya no voy a ocupar valores de miles, ya directamente valores que no sobrepasan los miles de volts. Entonces ahí ya lo expreso en volts, siendo las más comunes 220 volts, 220 volts, 127 volts, 440 volts, 480 volts, como las tensiones más comúnmente utilizadas. Ajá, para lo que es la parte del secundario, sobre todo cuando pues, estamos hablando de transformadores reductores. Ajá. ¿Por qué es importante las tensiones aparte de que pues es con lo cual voy a trabajar en el sistema? Porque a su vez también pues van a decir pues la cantidad de, de material que se le tiene que aplicar a una bobina para que eso a la hora que se energice o se haga la conversión de la energía, pues me entregue este valor de 127, 220, etcétera, etcétera. Entonces también en la parte comercial, pues eso puede provocar, dependiendo del tipo de transformador, que en algunos casos me varíe el precio de acuerdo al tipo de tensión que se va a estar empleando. ¿Sí? Siguiente. El siguiente punto que tengo que también especificar, sobre todo y es muy, muy importante, es la parte de la conexión del primario y la conexión del secundario, sobre todo esto aplicado a transformadores trifásicos. En la parte del para la parte de las conexiones tengo dos opciones, una conexión en estrella, una conexión en delta. Sí, esas son las que principalmente, bueno, más bien, estas son las dos conexiones en las cuales voy a encontrar la mayoría de los transformadores. Ajá. En algunos casos, por ejemplo, transformadores que se van a ocupar para Comisión Federal, ellos son en algunas divisiones son muy proclives a pedir la conexión estrella en la parte del primario. La conexión estrella también nos va a servir mucho en la parte del secundario, en la industria, porque nos va a poder dar la facilidad de entregarnos dos valores de tensión, y en la parte o para lo que vendría siendo la parte de la distribución, es más general que yo me encuentre en la parte del primario una conexión en delta, ¿sí? En la cual pues voy a solamente a tener un valor de tensión, ¿sí? Esto también se vuelve muy importante porque, por ejemplo, la parte de un transformador que yo voy a tener una conexión en delta, esto físicamente se va a convertir en el transformador en solamente tres boquillas, una para la fase 1, otra para la fase 2 y para la fase 3 respectivamente. Más sin embargo, si yo pido una conexión en estrella, obviamente aparte de sacarle dos valores de tensión, yo voy a tener que suministrar el transformador con cuatro boquillas, tres boquillas las voy a ocupar para las tres fases propiamente, y la última boquilla la voy a ocupar para el neutro. Entonces también es, como pueden ver, esa parte de la conexión que voy a tener en los devanados se convierte en otro punto importante a definir, otro punto importante en lo cual me voy a ocupar en las cotizaciones como tal, ¿no? Leamos el siguiente. Muy bien. También ahora nosotros
tenemos que estar definiendo y tener mucho cuidado con estar definiendo la parte de qué material voy a necesitar o con qué material necesito que se fabrique el devanado del transformador, ¿sí? Mm, si nos remontamos hace muchos años, a lo mejor no tendríamos tanto este problema porque todos los devanados eran en cobre y pues a lo mejor ahí ya no había mucho que ahondar en este tema. Con las nuevas tecnologías, las nuevas opciones, pues ya también se da mucho auge a los devanados de aluminio, de tal manera que para transformadores pues yo puedo contar con ambas opciones para devanados primarios o para devanados secundarios, dependiendo el tipo de transformador o a lo mejor dependiendo el tipo de potencia, ¿sí? Eso ya lo voy a poder yo contemplar en las fichas técnicas de los transformadores. Ahorita de manera general lo vamos a simplemente a abordar como que va a ser otro punto más en el cual yo tengo que definir cómo conformado mi transformador. Aquí de manera obvia, como pasaría con el cable, por ejemplo, los devanados de cobre van a ser más caros que los devanados de aluminio y pasa lo mismo que en los cables, que cuando cambiamos de cobre a aluminio, pues hay que compensar la diferencia de capacidad de conducción que tiene uno u otro de los materiales y pues en algunos casos, bueno, no, en algunos casos no, en la mayoría de los casos el cambiar a devanados de aluminio va a incrementar las dimensiones propias de mi transformador, ¿no? Entonces, también hay que ver muy bien esa parte porque luego, sobre todo en industria, luego no hay tanto espacio para yo poder tener transformadores tan grandes, ¿no? Entonces, ahí pues será trabajo de la parte de ingeniería que empiece a trabajar con esta parte en la parte de cálculos, las capacidades de conducción, las dimensiones que va a llevar, que voy a estar empleando en mi lugar físicamente hablando, para que también eso le pueda servir para definir materiales de los devanados. ¿Ok? Siguiente. Otro punto que también tengo que especificar es la parte de la altura a la cual van a estar operando los transformadores. Ajá. La altura es muy importante porque a mayor altura el aire es más delgado y el enfriamiento del transformador no se da de la misma manera y entonces si yo, como dice aquí en el ejemplo, los transformadores están diseñados de manera estándar para operar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Si yo me llevo un transformador y no de este tipo a la Ciudad de México que pueda estar a 2300 metros sobre el nivel del mar y el transformador como diseño estaba para 1000, el enfriamiento no se va a dar de una manera adecuada y me va a fallar ese transformador. Por eso es que dentro de otra de los puntos importantes que se deben de estar especificando en el transformador va a ser también la altura a la cual va a estar operando. Siguiente. Siguiente punto habla sobre las temperaturas o la famosa sobrelevación de temperatura. Sí, ahí luego hay veces que pues nos dan algunos valores, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Y entonces en esos pues podemos hacernos un poquito de bolas al respecto. Dices cuándo es uno, cuándo es otro, pero ahorita vamos a checar esta parte. Nos dice, el transformador se puede instalar en zonas cálidas donde la temperatura es mayor. Solo hay que cuidar la temperatura que soportarán los aislamientos del transformador, que es de 105 grados. Entonces, aquí lo que primero vamos a tener en cuenta es que como máximo valor que yo voy a alcanzar de temperatura para que los devanados no se me dañen, son 105 grados. Ahora trabajamos con los siguientes ejemplos. En el primero nos dice que va a haber una temperatura promedio que va a estar en los 30 grados con una máxima de ese lugar de 40 grados. ¿Sí? O sea, quiere decir que, bueno, generalmente trabajamos o estamos, mejor dicho, en esa ciudad 30, 31, 32 grados, 28, 29, es por donde oscila la temperatura promedio.
Ajá, y los cerramos a 30. Pero nos dicen, pero sabes que en esta ciudad la temperatura ambiente puede llegar hasta los 40 grados centígrados. Ok, entonces yo tomo estos valores y digo, la temperatura promedio es 30, máxima 40, y entonces si yo a 40, perdón, mejor dicho, perdón, si yo a 105 le resto 40, entonces como resultado vas a tener la sobrelevación de temperatura, que para este ejemplo van a ser de 65 grados. Ajá. Una vez más, si sumas la de 65 más la 40, te va a dar los 105, que es tu tope de la temperatura para que no se dañen los devanados. Ajá. Ahora nos vamos a otro ejemplo, es donde voy a tener una ciudad todavía con temperaturas mayores. Nos dicen, mira, aquí todavía pues está un poco más caliente la zona. Aquí tenemos una de promedio de 40 con una máxima de 50. En algún momento del año pueden el transformador alcanzar 50 grados de temperatura ambiente. Entonces, otra vez, a 105 le resto 50 y la sobrelevación de temperatura que me va a quedar o que voy a necesitar para ese transformador va a ser de 55 grados. Ajá. Y así yo voy a trabajar, o ya ustedes pueden ver cómo la temperatura máxima de operación de 105 grados a su vez se va a alojar o o va a ser la suma entre la máxima y la sobrelevación de temperatura. Siguiente. Adicionalmente a todos los puntos que vimos, que en los cuales eran unos muy importantes, en los cuales nos pedían mucho hacer hincapié en desarrollarlas un poco, nosotros desarrollamos una lista en la cual se puede basar directamente, hasta puede servir como de checklist para ver si yo tengo todos los datos necesarios para especificar un transformador correctamente, ¿no? Entonces, igualmente, como pueden ver, va a estar tipo de transformador, capacidad del transformador, número de fases, tensión del primario, secundario, y así hasta que completemos toda la lista como tal, ¿sí? Entonces, vamos a darle siguiente. Y andamos ahí un poquito cortitos de tiempo. Otro punto que tenemos que nada checar rápido es la norma con la cual va a cumplir el transformador. Normas de NMX o normas mexicanas. Va a tener su certificado ANSE. Normas de CFE va certificado y protocolo de la PEM. Y para una referencia comercial, que cuando se hacia las normas, se dice norma J, entonces esas van a ser las de ANSE, norma K, esas van a ser las de Comisión Federal. ¿Ok? Como ejemplos, los que ven en pantalla, les digo, vamos a ir aquí más rápido para poder avanzarle más. Siguiente. Llegamos a nuestro primer transformador tipo subestación. Ese transformador, a grandes rasgos, lo que va, siempre va a tener que ir acompañado de una subestación, ya que aquí solamente voy a encontrar transformador como tal. Esto quiere decir que no va a tener sobre todo, ningún elemento de protección, como puede ser un fusible, como puede ser un interruptor que lo esté protegiendo en el caso de alguna falla eléctrica. Ajá. Entonces, todos esos elementos de seguridad me los va a proporcionar la misma subestación, pero lo que sí va a tener este transformador es la ventaja de poderse acoplar tanto en el primario o en el secundario, en baja o en media tensión, hacia el elemento, ya sea la subestación o ya sea el tablero de baja tensión. Ajá. Esto a través de famosas gargantas, que es este recuadrito que se ve ahí en la imagen de la izquierda, en donde se ve está ahí el logo de Prolec, ¿no? Esa es la garganta, esa es la que va acoplada a la subestación. Siguiente. Vamos a encontrar
valores en los cuales voy a poder especificar los transformadores subestación para tensiones de 13.2, 23.000, 34.5, las tensiones de los secundarios, las capacidades en cada nivel de tensión y los valores de impedancia por norma que me manejan. Siguiente. Y aquí viene un ejemplo de cómo se lleva a cabo el uso de este transformador subestación. Tenemos en la parte, en la imagen de la izquierda, una imagen de una subestación. Está la celda de medición, celda de interruptor principal, derivados. Hay dos derivados, dos interruptores derivados. Y la última celda es la que se conoce como celda de acoplamiento y en la cual se va a acoplar la garganta de mi transformador. Si eso lo lleváramos a cabo, va a ver como en la imagen de la derecha, donde vemos al transformador pegadito ahí a la número 4, que sería mi celda de acoplamiento, a través de la garganta, que está en la parte de arriba del transformador, y también va a tener un acoplamiento hacia el número 6, que va a ser mi tablero de baja tensión. Los transformadores subestación van a ser los principales empleados, sobre todo para la industria como tal, ¿no? Fábricas en las cuales las capacidades de consumo de energía son mayores y ahí es donde entran principalmente transformadores tipo subestación. ¿Ok? Siguiente. Tenemos ahí rápido unos ejemplos también de cómo se ve físicamente estos transformadores con el acoplamiento hacia las celdas para llevar a cabo, como les decía, esa conexión hacia la subestación. ¿Ok? Y de ahí propiamente también ganan ese nombre, ¿no? Transformador tipo subestación. Siguiente. Los siguientes que me voy a encontrar son los transformadores tipo pedestal. Estos transformadores, la ventaja que tienen es que sí van a tener un elemento de protección, que va a ser un fusible, y entonces la idea aquí es que yo voy a prescindir de la subestación cuando yo necesito alguna solución en media tensión, pero no tan compleja como para llevar a cabo la incorporación de una subestación como tal a mi proyecto. Como les decía, estas tiendas de conveniencia, que muchos conocemos, decimos, mira, ahí no necesito la subestación, ahí necesito una solución más sencilla, pero sin obviamente descuidar la parte de la protección. Entonces, tenemos el transformador pedestal, se le coloca un fusible para la cuestión de las tallas, y también se le da una parte también estética, ¿no? Ese diseño en el cual la gente no va a tener acceso hacia lo que vendría siendo los indicadores, todo del transformador, y la cometida de los transformadores, la alimentación, se va a dar de manera subterránea. Y ahorita vamos a ver ahí unas imágenes al respecto para que pueda quedar un poquito más claro. Siguiente. El transformador tipo pedestal. Esta es una imagen de cómo se ve por dentro, o lo que vendría siendo sin la tapa o que daría acceso a las conexiones y a los indicadores, ¿no? Entonces por ahí voy a tener pues las boquillas de baja, de media tensión, voy a tener la válvula de alivio, voy a tener la placa para tierra, voy a tener todos los elementos, digo aquí un poquito para no desarrollarnos tanto, todos estos elementos que van a conformar mi transformador y que pues voy a poderlos, pues ya en este caso ya no va a ser necesario especificarlos, salvo que yo requiera algo que se salga del estándar, como puede ser un interruptor para la parte de baja tensión, pues ahí a lo mejor podemos, los transformadores pedestales, adicionar un interruptor magnético. Ok, veamos siguiente. Aquí igual es rápido una tabla en la cual tenemos las diferentes opciones para transformadores tipo pedestales, opciones para transformadores monofásicos,
opciones para transformadores trifásicos, las normas que cumplen, las potencias, las tensiones y las opciones, como dice hasta abajo, o modificaciones que le pueda hacer a cada uno de los transformadores. Esas propiamente también ustedes se las van a poder encontrar directamente en los catálogos de nuestros productos. En las fichas técnicas vienen estas tablas en las cuales pueden consultar estas diferencias. Siguiente. Y aquí viene lo que les comentaba. Nosotros, el transformador tipo pedestal gana ese nombre porque precisamente va a ir sobre una base, como se ve sobre todo en la imagen de arriba a su derecha, cómo se monta sobre una base conocida como pedestal, de ahí el nombre, y la alimentación viene por la parte de abajo. Entonces eso le da mucha estética. La gente no tiene acceso a la alimentación, incluso les conozco como que son transformadores de frente muerto, y nos ayuda para hacer la solución sin necesidad, como les decía, de desarrollar o meter una subestación con todos sus elementos que necesiten, sino aquí directamente lo podemos hacer con un transformador tipo pedestal. Son fotos, como les decía, para, por ejemplo, la de la izquierda, perdón, es de afuera de una tienda de conveniencia, y algunas otras para algunas escuelas, algunas universidades, algunas industria pequeña que necesita una alimentación en media tensión sin llegar como les decía, a desarrollar toda la subestación como tal y dando esa solución un poquito más sencilla. Siguiente. Tenemos los transformadores tipo poste, y estos ya nos van a servir como para alimentación de zonas urbanas, fraccionamientos residenciales, pequeña industria y comercios, pozos de bombeo, que en algunos lados pues, se tiene algunos pozos y pues se requiere llevar a cabo alguna alimentación para las bombas. Entonces lo hacemos a través de transformadores tipo poste. Dice centros recreativos, zonas rurales. ¿Sí? En los transformadores tipo poste, cuando tenemos igual transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, y en la parte de los monofásicos voy a tener dos opciones. Transformadores que voy a poder alimentar a una fase, un transformador de una sola boquilla, o transformadores de dos boquillas en los cuales se van a alimentar a dos fases. Pero siguen siendo con una, para alimentar solamente un solo devanado o una sola fase. Siguiente. Igual, en el caso anterior, viene la parte de las características que puedo tener con cada uno de los transformadores poste, hablando de monofásicos y trifásicos, sus respectivas potencias, sus respectivas tensiones, las normas con las que cumplen, ya sea si yo lo quiero con norma K, lo quiero con norma J, y también sin ningún problema los transformadores cumplen con cualquiera de las dos normativas, y pues obviamente también capacidades, pues algunas modificaciones que yo también le pudiera hacer, que en este caso pues son las menos, ¿no? Vamos al siguiente para ver los usos. Y aquí podemos ver, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos propiamente un transformador poste trifásico. Fácilmente lo podemos identificar por que son las tres boquillas en la parte superior, las cuales se conectan directamente a los cables, bueno, a una partarrayo, a los cables como tal, y la parte del frente, arriba de donde viene la potencia, vienen las boquillas lo que vienen siendo las boquillas para baja tensión, para pues ya hacer la conexión y ya pueda yo estar alimentando mi carga de baja tensión. La parte de la foto de la derecha nos ilustra unos transformadores monofásicos, que incluso este es un diseño en el cual hacen una alimentación trifásica, pero con un arreglo de 3 transformadores monofásicos, esto para darle una versatilidad en la cual si les llegara a fallar una fase, pues podemos
sin necesidad de perder toda la alimentación, reparar el transformador en cuestión y vuelvo a alimentar todo al 100%, ¿no? Que en el caso de si tuviera un transformador trifásico, a lo mejor eso por la maniobra que me represente cambiar ese transformador, pues sí estaría dejando momentáneamente todo lo que alimente ese transformador sin servicio, ¿no? Esa es ahí una ventaja también que nos da los transformadores monofásicos. Siguiente. Ya para concluir, nosotros en Prolec hemos desarrollado un aceite, recibe el nombre de BG100. Es un aceite, como dice, 100% biodegradable y nos dice lo siguiente, ¿no? Ante el reto de proteger nuestro medio ambiente y contribuir con la sustentabilidad del planeta, sin sacrificar la seguridad de operación en los equipos eléctricos, Prolec desarrolló un aceite de composición 100% natural, cuyas propiedades eléctricas, físicas y químicas son las adecuadas para servir como un medio de enfriamiento y aislante eléctrico en transformadores de distribución y de potencia, ¿no? Entonces este BG100 se lo puedo incorporar, si es que lo solicito así, a los transformadores que anteriormente estuvimos revisando. Ajá, siguiente. El aceite de BG100 no tiene ningún problema normativo, incluso tiene aprobaciones tanto de Comisión Federal como de UL. Ajá, entonces, si a lo mejor hubiera alguna duda de, oye, es que si cambio de un aceite estándar al aceite BG100, ¿tendrá algún problema para cumplir con los requisitos CFE o ninguno? ¿No? Entonces, tiene la aprobación, como les dije, de CFE y la aprobación incluso de UL. Veamos siguiente. Características principales que nos da aquí el aceite. Bueno, las temperaturas de flamabilidad. Tenemos al BG100 con una temperatura de hasta 352 grados centígrados, mediante que aceite de silicón llega hasta 340 y el aceite mineral hasta 160. Y en la parte de la biodegradabilidad, que ese es un punto muy importante para proteger el medio ambiente, entonces aquí el aceite B100 es 100% biodegradable, mientras que lo que es el aceite de silicón solo un 5% y el aceite mineral hasta un 30%. Siguiente. Entonces aquí nos dice la aplicación del BG100 se va a dar desde hace 5 años, ha sido utilizado satisfactoriamente en diversos equipos de distribución y de potencia. Pueden utilizarse en cualquier tipo de transformador y en múltiples aplicaciones. Ajá, entonces aquí para transformador de distribución, residenciales, industriales, comerciales, como los que vimos anteriormente, pero también para proyectos de generación, de transmisión y también para proyectos de energías renovables, como son proyectos solares o proyectos con energía eólica, ¿no? Entonces, sin ningún problema, se puede tener la opción de lo que es el aceite BG100 para sustituir tanto el aceite mineral, ¿sí? Y el aceite, como por ejemplo el FR3. Entonces, hasta aquí sería la presentación. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos checar. Si hubiera tiempo la contestamos. Si se nos acabara el tiempo, están mis datos para que ustedes puedan mandarnos también cualquier duda, cualquier pregunta. Con mucho gusto vamos a estarlos atendiendo y que sepan que, bueno, no solamente al adquirir la marca Prolec y pues les vamos a decir, pues aquí está tu transformador y se acabó, ¿no? Sino que también hay todo un staff técnico detrás de la marca para poderlos estar apoyando en sus dudas, preguntas, necesidades y proyectos. Muchas gracias.
Pues muy bien, ingeniero, muy bien. Bastante interesante el tema que nos expusieron hoy nuestros amigos de Viacom, muy claro, muy entendible y muchas felicidades por el uso de aceite biodegradable, ¿verdad? Tenemos por aquí alguna gente que se está reportando. Dice Omar Baez Romero se reporta, Marcos Gamboa, buenas tardes, Víctor Carrillo Rosas, Abraham del Valle Dinorín, Eduardo Gicontecas, Jaime Batalla, Martín Oleague. Samuel Martínez nos pregunta, ¿los transformadores secos debido a la exposición, en qué utilidad o en qué áreas es donde se utilizan estos transformadores? Bueno, los secos principalmente tienen su uso en industria, ajá, en donde pues se pretenda también prescindir de la parte de lo que vendría siendo este todo lo del aceite, ¿no? Que se llevaba pues que pudiera haber una contaminación, eso es principal. También nos dan, dependiendo del transformador, ya sea si impregnado, en lo que es resina o encapsulado, también nos da diferentes temperaturas a las cuales puedan llegar estos materiales y pues esa es otra de las ventajas que puede tener. Generalmente, como les digo, si cuando tenemos dos opciones en los secos, los de baja tensión, que se conoce como de servicios propios, o los de media tensión, como les decía, generalmente nos los vamos a encontrar en la parte de industria. Muy bien, Carlos Cervantes también se reporta, Fernando Sánchez Hernández, saludos, Martín Olega, excelente presentación sobre este tema, muchas gracias. ¿Qué tenemos? En cuanto a los proyectos, pues se pueden dirigir a los datos que aparecen en pantalla, ¿verdad, ingeniero? Creo. Y también si nos puede responder, es a través de todos los distribuidores nacionales que se tienen. Sí, claro, sin ningún problema, son nuestros contactos, es miren, por ejemplo, nosotros en lo que es la red de Prolec, ahí como tal, yo sé que a lo mejor hay conectado gente de diferentes estados, nosotros tenemos un correo para cada sucursal, ¿no? La sucursal de México es, como dice ahí, se llama mexico@viacom.com, pero por ejemplo la de Culiacán va a ser Culiacán arroba viacom.com y así las sucursales que tengamos, ¿no? Nuevo León, Monterrey, todas las 32 sucursales que tenemos. Perfecto. Juan Saavedra Martínez, ¿me puede decir qué es el factor K? Ok. Sí, el factor K hace referencia al tipo de armónicos que van a estar operando y en los cuales el transformador, pues va a poder estar, digamos, como que trabajando en consecuencia de ese tipo de armónicos. Recordemos que los armónicos, pues se dan, son distorsiones que se dan sobre la fundamental y entonces tenemos, armónicos de tercer orden, de quinto orden, de séptimo orden, y dependiendo del factor K, es para, digamos, como que atacar cada uno de estos tipos de armónicos. Ah, vaya, ok. José Antonio Rodríguez dice, gracias, muy clara la información compartida por el ingeniero Irving. No, de nada. Irving, pues si tienes algo más que agregarnos, nosotros nos queda más que decirles mil gracias a Viacom y a ti en particular por este tan claro tema que nos diste a nosotros el día de hoy. Seguramente los tendremos en algunos otros webinars que tengamos programados. No sé si tengas algo más que agregarnos. Bueno, obviamente, primeramente, las gracias a toda la gente que nos acompañó, que pudo disponer su tiempo para, pues, acompañarnos en este webinar como tal. Lo siguiente es, si tuvieran una duda, alguna pregunta, con mucho gusto estamos para apoyarlos. Si desean algún otro tema, si desean que queramos abordar ya en particular mejor cada transformador, si nos quedamos en la parte transformador, o quieren algún otro tema, con mucho gusto estamos abiertos a todas esas sugerencias que puedan contribuir o hacer una sinergia entre el fabricante, el distribuidor y obviamente pues el usuario final.
Perfecto, sí. Van a estar llegando por ahí una serie de preguntas, se las vamos a estar enviando a ustedes, allá sus datos, a ti. El día de mañana tenemos repetición de este webinar a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. Ahí seguramente surgirán nuevas dudas que también se las estaremos haciendo llegar. Pues muchas gracias y les recordamos el día martes próximo los esperamos en un nuevo webinar. Mañana, como les repetía, tenemos repetición a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. El día mañana también, a las 5 de la tarde, la Guardia Deportiva, y el sábado los esperamos en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. En nombre de todas las personas que trabajan en esta plataforma y el propio, nos despedimos deseándole a ustedes que tengan muy buenas tardes y esperando que nos veamos pronto. Saludos a todos y gracias. Gracias a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitados a Adrián Rives, director general de la fábrica de Castel México, y a José Manuel Escolano, presidente de Castel, y nos compartirán el tema La apertura de la fábrica Castel en México. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena!